orden de ideas, tema de bioética vinculado a la ética, pues es un tema interdisciplinario nuevamente. Este tema interdisciplinario vinculado a la ética y que denomina la propia bioética, pues busca abordar esos dilemas de carácter ético que surgen en una intersección. La intersección es la vida, la medicina, la biología y los derechos humanos. Que esa parte, por supuesto, es importante, cómo conviven todos estos elementos, unos objetivos y unos de carácter subjetivo. Y por supuesto, bueno, pues tenemos un origen ya en donde esta palabra de la bioética fue inicialmente acuñada en los años 70 por un oncólogo estadounidense, Van Rensselaer, en donde él usa esta palabra, este concepto de la bioética, pues en donde se consideraba como un puente entre las ciencias biológicas y los valores humanos. Que esta parte pues igual es una circunstancia relevante. Recordemos que los derechos humanos parten de la vida propia, de la vida humana, de la dignidad y por supuesto uno de los elementos centrales de los derechos pues es la salud. La salud es importante, ya que sin salud, pues los demás derechos, si perdemos la salud, perdemos la vida, pues los demás derechos realmente ya no tienen mucha importancia, porque bueno, pues muertos no podemos usar esos derechos humanos y las personas que se encuentran vivas y que se lucha día a día por estos elementos. Ya también existió la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, que es otro hito en donde no solamente se forja y se acuña este concepto de bioética en los años 70, sino también pues ya ahora existe por parte de la UNESCO esta Declaración Universal que establece una serie de principios éticos fundamentales y que guían decisiones vinculadas a la biomedicina. Y ahí nuevamente la parte que da cimiento, pues la dignidad humana, el consentimiento informado, la justicia y un marco referencial, un marco subjetivo y un marco objetivo. Recordemos que tenemos la parte de controles duros y controles blandos, en donde ambos tienen que estar vigentes y en uso para garantizar aquellos avances en materia de la ciencia, en materia de la medicina, pero sobre todo en materia de derechos humanos, o por lo menos ese es el gran discurso que se ha sostenido en las últimas décadas y que pues es de verdadera importancia, de verdadera relevancia, que lograra aplicarse no solamente en papel y no solamente en una reflexión, sino en las acciones cotidianas vinculadas a la ética pública y a la bioética, en donde convergen estos elementos a los que ya me he referido. En el caso de América Latina, la bioética pues ha tenido un camino tortuoso, lento, impulsado por diferentes realidades sociales, económicas y políticas de las regiones, en donde pues carecemos prácticamente en toda América Latina en temas de derecho como la justicia, la distribución de los recursos, el acceso a la salud, los derechos humanos, los derechos específicamente de los pacientes que son tratados en instituciones públicas, pero también en instituciones privadas, en donde parece que lo que priva pues es el dinero y en la pública lo que priva pues son a veces elementos que no necesariamente siempre se vinculan con el bienestar. Se hacen esfuerzos, pero no necesariamente se logra que tengamos a nivel de los 130 millones de mexicanos un servicio de salud nacional que brinde medianamente un servicio. Ya lo decía el propio Zoé Robledo del Seguro Social el año pasado, que pues hay 65 millones de personas sin seguridad social, ergo y por lo tanto pues una serie de personas que no tienen acceso de manera muy limitada a servicios de salud. Sin embargo, ya también desde la perspectiva de América Latina, nuevamente hay algunos distinguidos contemporáneos argentinos como León Olivé, que ha explorado la bioética desde una perspectiva muy crítica y él pues se enfoca básicamente en las desigualdades en el acceso a la salud y a la medicina. Y lo sabemos, por ejemplo, el caso de México, 49% de las instituciones de salud son públicas y el 51% son privadas. Y bueno, pues todos los desequilibrios que tenemos
en el país derivado del modelo económico y que bueno, no es sencillo transformar. Sin embargo, siempre la disertación en función de estos conceptos, de procurar hacer algunos cambios y de aplicar lo que ya propone la UNESCO, lo que ya propone la OCDE, lo que una reflexión en función de estos grandes autores, y específicamente pues ya en México ya ha adquirido cierta relevancia. Recordemos que en las últimas décadas en nuestro país ya pues se han enfrentado una serie de dilemas éticos con base en la tecnología, en los derechos reproductivos, en la eutanasia, en la experimentación biomédica, que deja precisamente este tipo de dilemas de carácter ético, de carácter bioético. Incluso en el año 2002 ya se crea la famosa Conbioética, la Comisión Nacional de Bioética, cuyo objetivo pues es promover los principios bioéticos en la investigación y la práctica clínica en el país. Digamos, ese es el centro de esta famosísima Comisión Nacional de Bioética, y bueno, que es un instrumento que ha desarrollado algunas políticas y ha apoyado algunas políticas públicas que orientan y guían la toma de decisiones éticas. En la medicina se han hecho esfuerzos importantes, y también en las ciencias de la vida. Este tema, por supuesto, es un tema relevante en el contexto nacional, en el contexto mexicano, y que es muy importante recordar que, bueno, se exploran estos dilemas de carácter ético, tanto en la medicina como en la investigación, y que se subraya siempre uno de los elementos centrales, que es el consentimiento informado. Saber qué se va a hacer, cuándo se va a hacer, cuáles son los procedimientos, cuáles pueden ser los efectos secundarios, etcétera. Una serie de información que los que conocemos poco de medicina, pues tenemos verdaderamente un velo en los ojos, y entonces necesitamos tener este consentimiento, diría yo, medio informado. Ojalá que sea informado en todos los sentidos para que la gente pueda tomar decisiones de carácter mucho más objetivo, y que esté debidamente comunicado, informado, y que exista esta equidad en la atención médica. Casos reales de bioética pública tenemos algunos de carácter internacional, también en Estados Unidos, el famosísimo caso de Henrietta Lacks, tal vez lo recuerdan, ya en los años 50, una mujer, ya sabemos, de carácter afroamericano, ¿verdad? Fue tratada por cáncer en el famosísimo Hospital John Hopkins sin su consentimiento, y sus células fueron extraídas y utilizadas para la investigación. Entonces, esto genera una serie de circunstancias con la argumentación de identificar avances científicos, y bueno, pues ya se dan una serie de resultados, pero este caso plantea una serie de cuestiones de carácter bioético cruciales sobre el consentimiento informado, y por supuesto también sobre la explotación y los derechos ya de los pacientes, ¿verdad? Que quiero, que no quiero, mi dignidad humana, mi vida, mi salud. Y entonces, bueno, este caso ya en los años 50 en Estados Unidos lleva a una serie de reflexiones y regulaciones en función de la propia investigación biomédica, que no necesariamente por esta reflexión quiere decir que hoy las cosas están mucho mejor. Sin embargo, bueno, ya están estos hitos de carácter internacional que sin lugar a duda pues marcan una pauta a nivel mundial. Tenemos también en el caso de México un dilema ético también, el caso de las famosas esterilizaciones forzadas de mujeres indígenas. Ahí, bueno, recordaremos que a mediados de los 90 se denunciaron casos de mujeres indígenas en el estado de Guerrero que fueron sometidas a esterilizaciones sin su consentimiento. Entonces, bueno, este tipo de dilemas éticos y bioéticos pues habla de precisamente esta violación de los tratados internacionales, de los acuerdos que ha firmado México, que han sido signados por el Ejecutivo Federal y que pues han sido ratificados por el Senado, pero no necesariamente esa letra pues se lleva a la práctica en un Estado de Derecho con muchas debilidades como lo tenemos en el caso de México. Y bueno, ahí podríamos también abordar alguna serie de dilemas bioéticos que son interesantes, como la reproducción asistida y los derechos de los embriones. Ahí estaría un tema. Ya habíamos platicado un poco este tema en la sesión anterior, el dilema del acceso equitativo a los tratamientos médicos avanzados, si verdaderamente las personas tienen acceso a este tipo de tratamientos, dilemas para reflexionar y para poder abordar, y por supuesto preguntas que darán origen a la reflexión y al análisis y a la discusión argumentada que podemos darnos en este momento, que es la bioética, al igual que es la ética. Recordemos que en el caso de la bioética, pues es un campo, ya mencionaba, de carácter interdisciplinario que estudia los aspectos éticos, legales y sociales relacionados con la vida, la salud, la medicina y la biotecnología. Son estos elementos que convergen y su objetivo pues es orientar las decisiones en situaciones que
se involucran en este tipo de dilemas. ¿Por qué será importante la bioética en la medicina y también cómo se regula la bioética en México? Entonces, bueno, tenemos ahí una serie de contextos interesantes que podremos estar analizando a la luz de estos dos temas. El primero, la ética pública, que sin lugar a dudas es importantísima, y el segundo, también la bioética.